Vamos a iniciar en esta segunda vuelta que le estamos dando a la Biblia, el libro de Tesalonicenses. Estaba viendo el día de ayer, empezamos Génesis en octubre del 22, ya acabamos la semana pasada. Entonces ahorita ya vimos Génesis, ya vimos Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses y las 3 cartas de Juan. Y ahorita vamos a continuar con Tesalonicenses. Entonces, para aquellos que anotan, pues hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 11 de junio, me voy a acordar, hoy es el cumpleaños de mi hijo. 11 de junio, estamos empezando Tesalonicenses. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos, Padre. Gracias te damos por este lugar que tú nos has provisto para poder tener las reuniones, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la vida, Dios. Ponemos el día de hoy en tus manos y te rogamos que seas tú instruyéndonos y enseñándonos, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, primera Tesalonicenses. El día de hoy vamos a estar viendo primeramente Dios capítulo 1 y 2. Le puse o tiene por título Iglesia instantánea. No sé si te ha pasado que llegas a ver a una persona que es experta en algo, hacer algo, y pues dices, no, pues se ve bastante fácil. Ayer estaba viendo un video de estas personas que hacen trucos con las motocicletas. Y yo estaba viendo cómo hacían el caballito, como, no sé, metros y metros. Y yo decía, ¿cómo? O sea, como que tratando de ver por qué se ve tan fácil, ¿no? Y un día lo intenté aquí y ya me andaba cayendo yo y la moto. Pero cuando alguien que sabe hacer las cosas las hace, simplemente suceden. Les preguntaba a los hermanos, ¿cuánto creen ustedes, o si, a ver si se acuerdan, en cuánto tiempo se levantó la iglesia de Tesalónica? ¿Para cuánto le echan? Se plantó la iglesia. Ya los que estén en la mañana no van a contestar, no se quieren hacerlos muy... ¿Cuánto se les hace? ¿Alguien? No quieren equivocarse en frente de todos. Pero la iglesia de Tesalónica se plantó en 3 días. Eso sí es instantáneo, ¿no? Dice en el libro de Hechos, nos relata esta historia que llega el apóstol Pablo a Tesalónica y dice que por espacio de 3 días de reposo estuvo compartiendo. Obviamente que sabemos 3 días de reposo son 3 sábados, obviamente hubo semanas entre esos en los que pudieron platicar, pero vamos a llamar los estudios fuertes o el tiempo que pasó más tiempo con ellos fue 3 días del sábado, 3 sábados. Y en eso se planta la iglesia tesalónica y como venía sucediendo, tuvo que huir Pablo de Tesalónica y era el siguiente pueblito, diríamos nosotros. Incluso dice, y estos de Berea eran más nobles porque ellos sí revisaban la palabra, ¿no? Entonces, no sé qué expectativa tendría Pablo de Tesalónica cuando en otros lugares había invertido hasta medio año o mucho más tiempo y en Tesalónica nada más 3 semanas. Y nosotros vemos que después Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica después de un tiempo para corregir ciertas cosas, pero se goza por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Tesalónica, a diferencia de la carta de Corintios que estuvimos estudiando, estos no eran tan revoltosos como ellos, era una iglesia que estaba creciendo de alguna forma saludable, y hay 2 temas que Pablo quiere tratar y vamos a estar viendo, es uno la pureza y la otra lo relacionado con el final de los tiempos. De hecho, cada capítulo acaba con una referencia al final de los tiempos, entonces haríamos bien en observar eso. Les decía al principio, ¿no? O a lo mejor el título está medio raro, iglesia instantánea. ¿Qué debería? ¿Se habla de una iglesia como fácil o chafa? No, estoy hablando que cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, suceden. Y eso es lo que vamos a estar viendo y eso es lo que Pablo va a estar hablando el día de hoy. Y el Espíritu Santo estoy convencido que quiere hablarnos a nosotros. Vamos a enfocarnos en 3 cosas que deben de suceder en el creyente y por lo tanto en la iglesia. ¿Cómo recibe el evangelio? ¿Qué recibe? ¿Cómo recibe el evangelio y lo que debe de producir el evangelio en la vida del creyente? Vamos a comenzar. Dice Pablo
Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Corintios, gracias hermano, en Corintios nosotros leíamos algo, que Pablo dice, nosotros no somos como los que medran, sino dice que sino delante de Dios y de parte de Dios compartimos. Entonces había personas que estaban falsificando el evangelio, utilizando el evangelio para un beneficio económico o para cualquier otra cosa. Y Pablo, nosotros no somos así, hemos entendido que estamos no solo enviados de parte de Dios, sino constantemente delante de Dios. Y aquí Pablo escribe esto a la iglesia, le dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Vamos ahorita a hablar de esto. Gracia y paz, lo hemos visto en las otras cartas, la forma de saludar griega, la forma de saludar de los judíos, gracia y shalom. Pase a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y esto es algo que Pablo les ha dicho a las demás iglesias, pero aquí a las otras iglesias les menciona qué es lo que ora. Pero aquí Pablo dice, hago mención o los llego a mencionar en mis oraciones como, ay, Dios bendice a los tesalonicenses. Y te animaría que pudiéramos esta semana hacer esto, que en tu tiempo de comida, en tu tiempo de oración en la noche o en tu devoción en la mañana, levantes, menciones a Dios, Dios te pido por la iglesia de Puebla. Y esto es algo bonito porque dice, hago mención o hago memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, y va a mencionar 3 cosas, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y vamos a regresar a este versículo unos momentos más. ¿Por qué? Conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Cómo llegó el evangelio? Pablo describe lo siguiente, estuvimos entre ustedes y menciona algunos temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Por ejemplo, aquí está hablando acerca de la predestinación, de la elección del creyente, del final de los tiempos. 3 semanas le tomó para tratar temas tan profundos. Pero dice algo, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección, la elección que ellos habían hecho por el Señor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, esto dio convicción, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Les está diciendo lo siguiente, llegó el evangelio a ellos no como un folleto, no como un volantito, no como una tarjetita de palabra diaria, sino fue predicación acompañada del poder de Dios. Pablo describe también cuando estuvimos estudiando Corintios, les dice, porque voy a ir a ustedes y no solamente les voy a demostrar mis palabras, sino el poder de Dios. Y describíamos lo siguiente, que el día de hoy estamos acostumbrados a ser personas que hablamos mucho y por una parte hacemos poco. Eso es una cosa. Y ya sabemos que tienes que demostrar el evangelio con tu ejemplo y tu testimonio y todo eso. Pero no se trata únicamente del testimonio del creyente, sino el poder de Dios que va acompañado de esos actos. Porque en eso hay una gran diferencia. Hermanos, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Primero dice, ¿de qué? De la obra de vuestra fe. Entonces Pablo describe que su fe, la fe que los creyentes habían adoptado o estaban experimentando, era algo que implicaba un trabajo. No está hablando, claro está, de salvación para fe, sino porque había fe, había un trabajo. Y entonces Pablo está describiendo aquí que cuando llegaron, las personas vieron no únicamente o escucharon las palabras, porque recuerda, ellos tenían una mentalidad de un contexto griego.
Las palabras para ellos eran muy importantes, la filosofía, la poesía. Pero Pablo, cuando llega a Atenas, que sucede después del capítulo 17, dice que después de Atenas llega a Corinto y dice, y en Corinto lo vuelve a explicar, que cuando llegó a ellos no quiso llegar con excelencia de palabras para que su predicación o su fe no estuviera fundada sobre cosas de hombres, sino en el poder de Dios. Y esto, hermanos, es exactamente lo que debemos de buscar en nosotros como una congregación. No únicamente palabras, no únicamente un buen testimonio, sino el poder de Dios respaldando esas palabras y ese testimonio. Porque como seres humanos somos capaces de portarnos bien. Pero hay una diferencia entre portarnos bien y aquellas obras que tienen eco en la eternidad y en la vida de las personas. Mi esposa y yo estábamos hablando en esta semana del pastor de Panzacola. Y porque fuimos a comer con él el domingo y estábamos hablando de eso, que pertenece a un grupo de hombres, de esos pastores de antes, que no únicamente tenían actos de piedad como veíamos en Timoteo, sino que su piedad estaba acompañada de contentamiento. Y no solamente era piedad acompañada de contentamiento, que en Timoteo dice que es de gran ganancia, sino aquellas cosas que hace tienen efecto en el corazón de las personas. Era en la casa de este pastor, muchas personas vivieron de la iglesia o han vivido durante mucho tiempo. Incluso yo cuando fui chico viví en casa del pastor un tiempo. Muchos han vivido y él no cobraba ni un centavo, daba comida. Hasta el día de hoy hermanos siguen viviendo en su casa. Y son esas obras de piedad acompañadas del poder de Dios que transforma vidas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros. Y dice, por amor a vosotros. Siguiente punto, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y entonces viene el Evangelio con demostración de poder. ¿Y qué es lo que produce en la vida de los de Tesalónica? Un cambio. Querido hermano, si tú eres de esos que se dicen creyentes de hace mucho tiempo y eres exactamente la misma persona, o sigues batallando con exactamente lo mismo, hay algo raro en ti. No está bien. Estamos acostumbrados, o muchos están acostumbrados de asistir a una iglesia, y cuando son incomodados en su forma de vivir, vamos a otra iglesia. Y cuando son expuestos a un pecado, vamos a otra iglesia. No es la cosa de todos, pero muchos. Y muchos nunca crecen, nunca dan fruto. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del Evangelio? No, porque es poder de salvación. De la iglesia, muchos le echamos culpa a la iglesia. Pero no, siempre hablamos que el Evangelio es una relación personal con Dios. Y simplemente es evidencia de tu falta de relación con Dios. Muchas veces le echamos culpa, es que el pastor, es que el ministerio, es que la iglesia. Queridos hermanos, ellos recibieron el Evangelio con demostración de poder. 3 semanas estuvo con ellos y se fue. Y la obra, el producto de la palabra, produjo un cambio visible en la vida de ellos, de tal forma que las comunidades que estaban alrededor creyeron en el Evangelio. Te lo decía en una ocasión, es confrontante y hasta humillante que nosotros estando aquí en Cuautlancingo y habiendo por lo menos otras 20 iglesias cristianas, sea uno de los municipios con más alto índice de delincuencia. ¿Qué diferencia estamos haciendo como iglesia en la comunidad? ¿Qué ejemplo, qué luz estamos siendo? Muchas iglesias, hay muchos creyentes que están reunidos así, teniendo palabra, recibiendo palabra, salen y hacen exactamente lo que han hecho toda su vida, lo suyo. Y no podemos seguir siendo así. No podemos pasar desapercibidos en la comunidad. Es triste cuando una iglesia se va, se cambia y le preguntas, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿A poco había una iglesia ahí? Es triste cuando sucede esta cosa. La iglesia fue
llamada a ser luz, a ser sal. Y aquí Pablo dice, cuando nosotros nos fuimos, o lo que sucedió con nosotros es que vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿De quién eran imitadores Pablo y los discípulos? De Cristo. Dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y entonces, al dar testimonio, ellos también los imitaron. Y dice, y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y Pablo habla de otro tema importante que va a describir en el capítulo 2. Parte de predicar un evangelio falso tiene que ver con no hablar de las tribulaciones o de los conflictos del creyente. El cristianismo no es una vida fácil, no es libre de problemas. Y aquí Pablo dice, yo cuando llegué, y lo podemos ver en Hechos 17, llegó porque venía siendo perseguido. Y estando en Tesalónica estuvo ese poco tiempo porque fue perseguido por los judíos que venían de las otras ciudades. Y ellos pudieron ver el conflicto que tenían. Y recuerdan, cuando estudiamos Corintios, esa era una de las cosas por las cuales le echaban en cara o menospreciaban a Pablo. Decían, ¿por qué si tu palabra es tan poderosa, si tu Dios es tan poderoso, por qué te pasa lo que te pasa? Y no sé si a ti te han preguntado, te han dicho de tu familia, pues no que eras creyente y ni trabajo tienes, nadie te quiere, todos te odian. Ya saben cómo sigue la canción. Y sabes, muchos han quitado esta parte. Timoteo describe, Pablo le escribe a Timoteo, dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, aflicción. Entonces el conflicto es parte de la vida del creyente y Pablo no lo está ocultando. Y muchos llegaron a menospreciar a Pablo porque sufre. Y el día de hoy muchos cantan, explican, enseñan, pare de sufrir. Debes vivir una vida próspera, una vida cómoda. Y no quiere decir que tengas que estar sufriendo todo el tiempo, pero tampoco quiere decir que no te pase nada. Es una vida expuesta a las mismas circunstancias, pero caminando con el Salvador. Y dice, veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos de todos los que están en esta área. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Después dice, el trabajo de vuestro amor. El amor no es un sentimiento como estuvimos hablando en Corintios. Ni siquiera es únicamente una experiencia. Es una decisión. Y aquí incluso lo dice, un trabajo, algo en lo que el creyente se ocupa. Porque todas estas cosas que describe Corintios relacionadas con el amor no son naturales en nosotros. Y son cosas en las que como creyentes necesitamos perseverar. Y citábamos este versículo, que donde está tu tesoro está tu corazón. Y explicábamos y decíamos que donde tú pones tu corazón, tarde o temprano, o más bien donde tú pones tu tesoro, tarde o temprano el corazón sigue. Y mucha gente dice, es que no lo siento. No lo vas a sentir. No vas a sentir leer, no vas a sentir reunirte, no lo vas a sentir. Pero si tú pones tu tesoro ahí, el corazón va a acompañar. Y tarde o temprano, donde tú pones tu decisión, acompañan las emociones. Pero necesitamos nosotros esforzarnos. Entonces viene esta parte en el versículo 5, él dice, vinieron a ser imitadores de nosotros. Y fueron ejemplo. Entonces era la obra de su fe y el trabajo, el ejercitar el amor. También Pablo le escribe a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate, es algo que tú tienes que hacer. ¿Sale? Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces se predicó el evangelio con testimonio y con poder, produjo un cambio en las personas de Tesalónica, y eso produjo en los de Tesalónica el deseo de predicar a más personas. De tal forma que Pablo dice, ya ni nosotros tuvimos que hacer la chamba.
ustedes ya habían compartido. Y llegamos y las personas ya sabían no solamente del Evangelio, sino lo que ustedes habían hecho y lo que habían hecho con nosotros. Y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto es algo importante. Pero, ahorita lo leemos. Pero quiero que noten, llega el Evangelio, transforma al hombre y el hombre transformado predica o sirve al Señor. El día de hoy estábamos en el discipulado hablando acerca del desarrollo o el crecimiento espiritual de las personas, del creyente. Primera cosa, confrontación y arrepentimiento. Las personas tienen que venir al arrepentimiento. Dios llama al profeta Jeremías y le dice: yo he puesto mis palabras en tu boca y te he puesto para derribar, para destruir y para arruinar. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de bonito? ¿Cuál es la obra del Señor ahí? Esa es la primera función que tiene el Evangelio: derribar, destruir y arruinar. Vienes con tu vida toda rara, tus pensamientos todos raros. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Los va a ocupar? No. Odres nuevo para vino nuevo. Tiene que arruinar, tiene que destruir, tiene que hacer una revolución en tu mente. Y después le dice al profeta Jeremías, para edificar y para construir. Y ahí es donde viene el trabajo del discipulado. Primero destruye todo lo que tienes, Dios, y después te hace crecer en Él. Entonces esa es parte del crecimiento, es lo que hace Pablo. Llega, predica el Evangelio. Y no solamente eso, sino que ellos pueden ver en Pablo el fruto del Evangelio, el testimonio. Las personas deben de ver en tu vida el poder de Dios, la transformación de Dios. Cuando leíamos Corintios, ¿qué dice? ¿Cuál es el poder de Dios o cómo se ve el Espíritu moviéndose dentro de una congregación? Cuando saltan, cuando cantan, cuando danzan. No dice eso la Escritura, no quiere decir que esté mal, podemos hacerlo, pero eso no es un indicativo que el Espíritu está entre nosotros. En Corintios capítulo 13 describe que cuando se habla la palabra, las personas son convencidas y dicen verdaderamente Dios está en medio de ellos. Porque dicen, eso que tú estás diciendo es lo que yo me estaba preguntando. ¿Quién te contó mi vida? Porque era exactamente lo que yo necesitaba. Y entonces la gente se da cuenta que Dios está entre nosotros, porque nadie dijo, pero Dios conoce el corazón. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Entonces, la predicación de la palabra llena de espíritu y una demostración de poder, lo que Dios puede transformar. Personas horribles, ahora bajo el dominio de Dios. Y querido hermano, si tú sigues siendo esa persona horrible, simplemente horrible, y no eres bajo el dominio de Dios, necesitas exponerte a la palabra. Y yo te diría, ten cuidado cuando compartes y no haces las cosas. Necesitas vivir esa vida íntegra. No quiere decir que no te equivoques, todos nos equivocamos. Pero hay una diferencia entre el que peca y el que vive pecando. Entonces, llega el Evangelio de esta forma y después nosotros ya ahorita vimos que lo que sucede es que transforma al creyente. Entonces, primero es la confrontación, la destrucción de lo que es la persona, la renovación por el Espíritu Santo y empieza el proceso de santificación que nosotros también vimos en Romanos. Cuando la persona empieza a crecer, necesita ser discipulada, necesita la persona acercarse a la congregación, ver el ejemplo de otros creyentes, poder convivir con otros creyentes, estudiar la palabra en su casa y va creciendo. Y después la persona, cuando ya ha sido discipulada y tiene cierta madurez, no solamente puede, sino debe servir. Es el producto normal de una persona que conoce a Cristo, que es lo que sucede mucho el día de hoy, que hay personas, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que están muy acostumbradas a ir a la iglesia, pero no saben quién puso las sillas, no les interesa quién trapeó, tampoco saben ni les interesa quién paga la luz. Eso no interesa porque nos hemos vuelto arrogantes, egoístas. Y me gusta que simplemente me den, me gusta recibir, y cuando no recibo, es que no sentí hoy algo en la iglesia. No manches. Nunca te relacionas, nunca buscas, nunca participas, pero estás exigiendo recibir. Y esto es parte de la sociedad del día de hoy, que exigimos todo y no nos involucramos y no asumimos responsabilidad de nada. Y van a decir, ¿está enojado el pastor? ¿No vino a ayudar a alguien? No, es lo que dice lo que estamos viendo ahorita. Todos han venido a ayudar, todos pusieron las sillas, no se preocupe.
La cosa es esto, que nosotros, producto de la madurez, necesitamos involucrarnos. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, ya tienen tiempo en la congregación y no se han involucrado, yo los animo a que se involucren en el servicio. Y ojo, no es voy a ayudar al pastor. A mí no me ayudas en nada, hermano, porque no es mi iglesia. Sirves al Señor y sirves a tus hermanos. A mí no me ayudas. Entonces, ellos como resultado de esta relación, ¿qué es lo que sucedió? Servicio. ¿El servicio es la expresión máxima de un creyente? No. También les decía en la mañana, podemos ver un reflejo de esto en la estructura del tabernáculo. Cuando tú veías el tabernáculo estaba el patio exterior y en el patio exterior estaba el altar de bronce y estaba el lavatorio de bronce. Digo, el altar de bronce y el lavatorio. Entonces llegabas y para poder llegar al lugar santo, primero el sacrificio. Entonces nos acercamos a Dios y es en términos del sacrificio de Cristo. Somos transformados, nos arrepentimos y todo eso. Llegamos a la parte donde está el lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? Que representa servicio. La mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Servicio. Y después, ¿qué hay más adentro? Y era el momento cúlmine, la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la expresión máxima del creyente? No es el que sirve, es el que está en comunión con Dios. Porque si tú llegabas al lugar santísimo o al lugar santo sin sacrificio y sin comunión, morías. ¿Y qué sucede el día de hoy cuando a un creyente lo lanzan al servicio sin haber pedido perdón por sus pecados, sin recibir a Cristo y sin comunión con Dios? Se muere. Se desanima, se va para abajo, porque le exiges un trabajo el cual no está capacitado espiritualmente para llevar a cabo. Entonces primero es comunión con Dios y obviamente, y eso debería ser claro, pero pues no, a veces no lo es, ser creyente. Porque nos hemos encontrado iglesias, personas que tienen sirviendo y ni siquiera son creyentes. Entonces produjo esto en ellos. Ahora, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces esto es un proceso muy importante. Se convirtieron de los ídolos a Dios para después poder servir al Dios vivo y verdadero. Es ridículo lo que vemos descrito cuando el arca del pacto es capturada por los filisteos y la meten al templo de Dagón, ¿te acuerdas? Que se cae la escultura, ¿no? Y la vuelven a levantar, se vuelve a caer. La vuelven a levantar y se le cae con toda y cabeza, ¿no? Entonces estos cuates dicen, ¿qué vamos a hacer? Dios es más poderoso que nuestros dioses. Ya sé, vamos a sacar a Dios de nuestra vida. Y con eso ya, o sea, es ridículo decir, si este Dios está tirando a nuestro Dios, vamos a convertirnos en este Dios. No, ¿qué es lo que hacen? Vamos a sacar a Dios porque está tirando mis planes. Y aquí está describiendo lo siguiente, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Muchas personas dicen, sí hermano, voy a servir, sí hermano, o sí, voy a acercarme a Dios, nada más arreglo mi vida. No, acércate a Dios y Él arregla tu vida. No intentes hacer lo que no puedes. Tú no puedes cambiar. Necesitas a Cristo. Primero acércate a Dios y Él arregla tu vida. Deja que Él tire tus ídolos. Y entonces ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para poder servir y ser útiles al Dios vivo y verdadero. Y termina este capítulo diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús a quien nos librará de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, necesitamos esto ver para nosotros y para quien les compartamos. Primero, hermano, necesitas hablar del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para que haya más personas aquí? No. Porque para eso fuiste llamado. Y si no haces lo para lo que fuiste llamado, pues estás perdiendo el tiempo. Predica el Evangelio. ¿Vamos a organizar un evento? No. Relajado. En tu día a día. Así. De una manera natural. Después, ¿qué es lo que sucede? Compartimos el Evangelio y empezamos nosotros a crecer. Y las personas
a las que les compartimos nosotros aquí en la iglesia, debemos de saber que la lucha es parte normal del creyente. Estuvimos estudiando en Corintios, que Pablo les dice, hablando de sus luchas primero, quise que ustedes supieran lo que nos aconteció. Muchos creyentes, ya lo hemos hablado, tienen miedo o en algunos casos pena de que los demás sepan que están batallando con algo, lo cual no funciona. Tú debes hablar a las personas cuando estás batallando. Yo muchas veces me quemo aquí con historias de lo que me ha pasado, a veces las tonterías que hago. Porque a veces, porque estás en cierta posición, quieres dar una perspectiva de que eres el perfecto y no es así, todos tenemos problemas. Una vez me preguntaban el hermano Gil, porque estábamos hablando de cosas de matrimonio, y dice, ¿y a poco ustedes, tú y Ruti, sí pelean? Le digo, pues un chorro, la Ruti es repeleonera. No, no es cierto. Somos los dos. O sea, es obvio, los dos peleamos, todos peleamos. Y les decía a otros padres, el problema no es pelear, el problema no es que te vean tus hijos, el problema es cuando falta que tus hijos vean cómo resuelves el problema a la manera de Dios. Es donde encontramos el valor de la vida del creyente. Les decía a otros hermanos entre semana, no se trata de no tener pelea, o sea, sería ridículo pensar que no nos vamos a pelear entre nosotros. Digo, hemos tenido conflictos entre nosotros. El punto está en cómo los resolvemos. La manera madura, bíblica para resolverla. Las personas tienen que ver que tenemos problemas, pero que los resolvemos. Entonces, están aquí y aquí Pablo les está diciendo, ustedes saben cómo veníamos. No les dijimos, todo bien. ¿Quién es? Vale, siempre decía que debemos decir que cuando te pregunten que cómo estás en victoria. Y yo le dije, no, pues yo no me siento muy en victoria, vale. Y hay veces así, que no te sientes en victoria, hay veces que te sientes desanimado, hay ocasiones en las que te sientes enojado. Y no está bien vivir así todo el tiempo, claro está. Pero el punto no es ocultar las luchas que tenemos. Necesitamos mostrar las victorias que Dios produce a pesar de esas luchas. Y es lo que dice, o lo que estuvimos estudiando con Pablo en Corintios. No les ocultamos lo que hemos pasado, porque sabemos que si son parte de nuestras aflicciones, también lo serán en nuestra consolación. Porque entonces las personas, los hermanos van a aprender que con la consolación que nosotros fuimos consolados, los demás pueden ser consolados. Y entonces dice, entonces no me preocupo por ustedes, porque si son partícipes en lo que pasamos, también lo van a hacer en nuestra consolación. Entonces Pablo les dice, no les dijimos lo que pasamos y ustedes aprendieron el evangelio en gran oposición. Entonces la predicación de Pablo fue como lo estaban persiguiendo, todo esto. Y muchos tienen esa idea errónea de que si es de Dios tiene que producir como paz absoluta, todo bien. Y Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Yo he venido a traer pleito entre hijos, hijas, esposos y enuncia toda esta serie de relaciones. Porque es lo que produce cuando el evangelio llega a la persona y está esta lucha entre la carne, que también Pablo define, dice que los deseos del espíritu son contrarios a la de la carne y no puede haber una conciliación entre ellos. ¿Y qué esperabas? ¿Que fuera paz? No, hay una lucha normal entre estos dos aspectos. Cuando un hermano está perseverando en la carne y tú estás perseverando en el espíritu, hay conflicto. Cuando el hermano está perseverando en el espíritu y tú en la carne, hay conflicto. Va a haber conflicto. Y Pablo dice, llegamos y había conflicto porque vienen persiguiéndonos los judíos que con todas las reglas, todo el conocimiento, no habían reconocido quién era Cristo Jesús y por lo tanto estaban persiguiéndonos a nosotros. No, Pablo no estaba predicando ni estaba buscando la vida perfecta. Y te equivocas si tú predicas la vida perfecta, porque no sucede así. No es, ven a Jesús y tus problemas acabaron. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tampoco vivimos en un mar de lágrimas. Pero tenemos una forma de cómo vivir nuestra vida, honrando a Dios, pensando en la eternidad. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. Dice, porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño.
Entonces, estas seguramente eran acusaciones que Pablo se había encontrado en el camino. Es que tú predicas equivocadamente, viviendo equivocadamente, o con una intención oculta, o para obtener algo de las personas. Y Pablo dice, no, sino que fuimos aprobados por Dios. ¿Por qué está escrito esto? ¿Para que veamos que Pablo era una buena persona? No. Para que tú puedas entender que la predicación de la palabra no debe ser producto de intenciones ocultas o de obtener algo de las personas. Pablo dice, yo no busco lo de ustedes, los busco a ustedes. Y si nosotros hemos de predicar el evangelio, no es para que las personas vengan aquí. ¿Para qué? Predicamos el evangelio para que sean rescatados. No predicamos el evangelio para que, es que necesitamos otra carpita. ¿Para qué? Para sacar más dinero, para mi carro. No es por eso, no es por ahí. Y muchos el día de hoy se han extraviado en pos de esto. Predican el evangelio por beneficio, por dinero, por poder. Y esto no es así, no debe de ser así. Y Pablo dice, no provino o procedió del error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Y recuerdas este proverbio que dice que el temor al hombre trae lazo, pero el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Y cuando tú cambias tus palabras, cambias lo que crees, cambias lo que dice el Señor por temor a los hombres, es lazo. Jeremías, Dios le dice, no digas que soy un niño, capítulo 1. Porque a todo el lugar que yo te enviare tú irás. Todo lo que te dijere tú vas a decir. Es versículo 7. Versículo 17 dice, porque si no les dices lo que yo te pido, te voy a avergonzar en medio de ellos. Y eso no nos gusta. Y muchas veces yo lo he experimentado por fastidio, por cansancio. Sé que tengo que decir algo y no lo digo. Y después, pues ahí estaba el pastor y no nos dijo nada. Pero yo te pregunté y no me dijiste nada. Y eres avergonzado en medio de las personas por callar lo que es correcto. Y esto tiene que ver con el cambio que estamos hablando, un cambio de mente. Ya vimos Romanos. No os conforméis a este mundo. Habla de la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra vida. Entonces, aquí Pablo dice, fuimos aprobados y se nos confió el evangelio. Estaba escuchando esta historia, dije, ay, ha sido bien gacho. Un cuate, creo que fue en los años 30, más o menos. El chiste es que lo metieron a la cárcel. Lo habían metido inicialmente de por vida. Después redujeron su condena y lo metieron a trabajo forzado. Y estando en trabajo forzado se dieron cuenta que todo había sido un error, es un caso verídico. Entonces le enviaron una carta diciéndole que había sido liberado. Pero la carta no llegó. Y este cuate estuvo en prisión otros 10 años más en trabajos forzosos. Hasta que después la carta por ahí apareció y le dijeron, usted disculpe, eras libre desde hace 10 años. Imagínate la frustración, fue un caso verídico, de haber estado 10 años en prisión, trabajando forzosamente, sin tener que haber pasado por eso. ¿No se te hace frustrante que muchos de tus vecinos podrían ser libres del pecado? Podrían ser libres de las ataduras. Y a ti te ha sido encomendada una carta, el evangelio, y la has retenido. ¿A cuántos has retenido así? Por 10, 20. Ahí están. Y uno dice, bueno, es que no es mi responsabilidad, es el Espíritu Santo. Por supuesto es el Espíritu Santo que los convence. Pero también la Escritura dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo quieres que crean? La iglesia que es transformada predica. Y queridos hermanos, no solamente creo, estoy convencido que hemos desatendido esta encomienda que Dios nos ha dado.
la hemos desatendido, como congregación todos. Nos hemos acostumbrado a nuestra comidita y no lo hemos compartido con los demás. Dice, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces dice, yo les pude haber cobrado. Bueno, no cobrado, sino me debieron de haber mantenido. Pero dice, pero no lo hice, porque no era mi propósito. Y aquí entendemos, aprendemos, el evangelio no se cobra. Y si tú participas con ministerios o con personas que cobran por predicar el evangelio, estás loco, no sé qué estás haciendo, porque recibimos de gracia. El evangelio no fue dado para cobrar, no es para cobrar. Entonces, después dice, ni buscamos gloria de los hombres, y si predicas por gloria, lo mismo. Ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros cargos como apóstoles. Antes fuimos, y vamos a quedarnos al versículo 9, 3 cosas. Primero, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Después dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y esta palabra hace referencia como hermanos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no seros gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y menciona 3 relaciones. Primero como la madre o como la nodriza, después como hermano y después como padre. Primero, con dedicación y con cuidado con los nuevos creyentes. Implica de ti un esfuerzo. Necesitas invertir tiempo. Necesitas rendir tu vida. Porque cuando tú predicas el evangelio a tu vecino, ¿a quién crees que le va a estar hablando por teléfono? A ti. ¿A quién le va a estar preguntando las dudas? A ti. Y necesitas estar abierto. Eso dice como aquella nodriza, aquella que le ha sido encargado un bebé. Y es una imagen muy similar porque no es nuestro, si nos ha sido encargado, con cuidado lo alimenta, porque es un encargo. Entonces es un proceso en el que tiene que ver amor. El primer amor que vimos, el trabajo de vuestro amor. Después dice, tan grande nuestro afecto que hubiéramos querido darles nuestra propia vida. Entonces ya no es el trabajo únicamente de hacerlos crecer, sino de compartir vida como hermanos, de pasar tiempo juntos. Y después dice, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo. Y después habla de la labor de un padre, de poder exhortar, enseñar diligentemente, corregir lo que no es adecuado. Y esta es la labor de nosotros como creyentes en algún momento. Compartir y ayudar a crecer. Después compartir vida como hermanos. Y después, cuando llegue el momento, si es necesario, instruir y exhortar cuando algo no está bien. Y eso tiene que ver con la iglesia que está compartiendo, está predicando. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí, hermanos. Pero me gustaría terminar con esta reflexión. Muchos de ustedes dicen, ay, pues está bonito. Pues ojalá Dios nos permita algún día. Hermano, esta iglesia 3 días. Obviamente eso no pasó al tercer día. Pero esta iglesia tuvo estos frutos instantáneamente o rápidamente. Y si nosotros nos estamos haciendo de, pues sí, Dios lo va a producir. Es horrible ver las iglesias el día de hoy, donde hay muchos creyentes que siguen viviendo el pecado y decimos, pues Dios los va a ir cambiando poco a poco. No, eso es absurdo. Dios cambia la vida de las personas. Y si te estás justificando de esta forma, estás mintiendo a la verdad.
porque los que se acercan a Dios son transformados. No hay otra. Y si tú no has sido transformado es porque no estás cercano a Dios. Así es, Dios transforma a las personas, porque si no estaríamos haciendo menos su poder, menos su sacrificio. Su palabra tiene un efecto profundo en nuestras vidas. Su palabra nos transforma. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos su palabra y necesitamos vivir de esta vida para Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos permites estar juntos, Dios. Te ruego que esta palabra que hablamos el día de hoy pueda producir en nosotros el deseo de servirte, de hablar del Evangelio y de conducirnos de una forma que te honre. Bendito eres, Dios. Amén.